Muy bien, entonces arrancamos con la grabación de este evento de documentos soporte en compras no ligados a facturar y recepción de facturas electrónicas de Factura Colombia, con la presentación de la agenda y nuestro evento. Como yo les decía, es muy importante hacer una apertura muy corta, de un par de minutos, en la cual para nosotros sea claro que nosotros ya no hablamos de facturación electrónica, sino que hablamos de un sistema de documentos de facturación electrónica. La facturación electrónica, que fue lo primero que hicimos, fue este paso, ¿cierto? Empezar a expedir factura electrónica cuando alguien nos compra algo. Esa parte la tenemos ya solventada, ya todos nosotros los que estamos acá la estamos haciendo. Luego viene la recepción de las facturas electrónicas. Sobre ese reto voy a profundizar más adelante, perdón, pero les quiero dejar un dato. En Colombia, hoy día ya se hacen más de 5 millones de facturas electrónicas por día, ¿cierto? Eso supone un reto muy interesante porque son 5 millones de facturas electrónicas que están circulando en todo el mercado. Y eso empieza a traer unos retos respecto de cómo yo recibo la factura, respecto de cómo la estoy aceptando, si la acepto o no, qué pasa si no la acepto, cómo viene mi factura, qué es lo que yo estoy revisando, entre otras cosas. ¿Bien? La famosa nómina electrónica que hemos venido trabajando desde el mes de octubre hasta la fecha, con muy buen suceso. Hemos venido trabajando todo el tema de nómina electrónica. Ya estamos en una etapa en la que la mayor parte de empresas debieron haber realizado o implementado su nómina electrónica. Dato importante allí, hace unos días Diane compartía que ya somos más de 800.000 facturadores electrónicos en el país. Pero el gap o el margen de las empresas que se ha vinculado a nómina electrónica apenas si supera el 20-25%. Estamos sobre los 200.000 empresas registradas en nómina electrónica. Yo decía hace un tiempo en un evento con las personas de Account, que ustedes ven el logo en pantalla, me quedó la diapositiva con el logo de Account. Y yo decía, esto para la DIAN por lo menos debe ser un dato que llame la atención. Y no solo para DIAN, sino para el Ministerio de Trabajo y UGPP. Que del total de facturadores electrónicos, que se sabe que no todos tienen empleados por contrato laboral, solamente el 20-25% hagan nómina electrónica. Entonces, los demás, ¿cómo van a soportar ese costo-gasto? ¿No tienen empleados? Entonces, ese es un datico que yo quiero dejarles para que todos reflexionemos y veamos la importancia de hacer nómina electrónica. Y es que si yo no soporto esos costos o gastos mediante nómina electrónica, no me los voy a poder deducir. Y eso no va a pasar este año. Eso va a pasar el otro año, cuando yo presente mi declaración de renta y DIAN vaya y haga los cruces respecto a la información de reportaje. Solamente eso como para tenerlo presente. El evento pues no va a estar centrado en nómina electrónica. Luego viene el documento soporte en compras, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Ya a continuación lo vamos a detallar. Luego viene la parte de factoring, Radian. Radian es una plataforma que arma la DIAN para llevar toda la trazabilidad de lo que sucede con la circulación de las facturas electrónicas en el mercado. Recordemos que la factura electrónica es un título de valor que yo puedo cobrar, que yo puedo endosar y puedo hacer incluso una operación como si fuese de venta de ese título de valor. Entonces, todo esto necesita una plataforma que lleve trazabilidad, porque imagínense ustedes estar llevando esto en un cuaderno, en un Excel. No, la DIAN necesita una plataforma donde pueda llevar trazabilidad de quién tiene la factura, si ha sido endosada a quién, si la factura tiene un protesto, bueno, otra cantidad de cosas que yo pues ya les voy a contar con más detalle más adelante. Se vendrá después documento equivalente electrónico para quienes manejan comercios, contarles que ya salió hace unos días un proyecto de resolución para la aplicación del límite a la facturación POS en cuanto a la tarifa de lo que se va a poder facturar. Esto va a ser aproximadamente de 5 VTs. En castellano son más o menos 190.000 pesos. Eso va a empezar a aplicar muy seguramente a partir del próximo año. El límite a la facturación por POS o a la emisión del documento equivalente POS en cuanto al monto por el cual yo puedo realizar una venta. Para que lo tengamos ahí muy presente, seguramente esto se vendrá el próximo año.
Luego vendrán temas como el comercio exterior, otros documentos. Se ha hablado, por ejemplo, del tema de inventarios, pues no lo podemos asegurar. Y todo es orientado a llegar a la contabilidad electrónica, que es a donde vamos a llegar en algún momento, con todo este tema del desarrollo del sistema de facturación electrónica. Luego de esto, continuando con este contexto muy breve, contarles cómo ha avanzado el sistema de facturación electrónica, ¿cierto? Acá tenemos un embudo donde nosotros empezamos de lo más profundo a lo más superficial. Lo más profundo, ¿quiénes fueron? Los grandes contribuyentes, los primeros que empezaron a hacer facturación electrónica en este país. Y hablando de facturación electrónica como sistema de documentos de facturación electrónica. Ya esos grandes contribuyentes han avanzado hacia nuevos niveles de entendimiento, ya interactúan mejor con la factura electrónica, le sacan provecho, hacen analítica, big data, de la información que tienen en su facturación y en todos sus documentos electrónicos. Luego de ello vienen los responsables de IVA, que es los que antes llamábamos régimen común. Grupo dentro del cual se ha normalizado el uso de los documentos del sistema de facturación electrónica. A día de hoy ya es indispensable. Causa de eso es que todos ustedes están acá con nosotros el día de hoy. Son usuarios de la comunidad Facturo, hacen un uso normal de los documentos electrónicos. Se ha venido un tercer grupo, que son los voluntarios, que son los que, sin estar requeridos, han entendido los beneficios de empezar a transformar digitalmente su negocio y han empezado a entrar en ese tema de la facturación electrónica y de los documentos electrónicos. La facturación electrónica es como el punto de entrada. Entonces ya hay muchos voluntarios que están facturando electrónicamente. Diana estima que aun cuando hoy somos 800.000 facturadores electrónicos, para final de año podríamos llegar a ser cerca de 1.200.000 emisores de documentos electrónicos en el país. Y sin embargo, aún con eso, existe un último grupo que todavía está por acá y que todos conocemos a alguien que le pasa. Y son las personas que están rezagadas o no requeridas, que no son voluntarias, ¿cierto? Son aquellas que dicen, yo no quiero implementar eso. Yo no lo quiero implementar. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque creo que me va a ocasionar una nueva carga impositiva o porque sencillamente no lo conozco. Muchas veces porque no saben de ese tipo de cosas. Entonces, ese embudo, de cualquier manera, todo nos va llevando a su mismo fin, que es implementar el sistema. Y tenemos dos fuerzas de tracción muy fuertes. La primera es la norma. La norma nos va diciendo cuándo debemos hacerlo, ¿cierto? Pero yo me atrevo a decir que es la menor de todas. La fuerza más fuerte, la fuerza más intensa, para no redundar, es el mercado. Y el mercado es el que nos va llevando a implementar los documentos del sistema de facturación electrónica. Muchos de nosotros pudimos haber arrancado no solamente porque Diane nos dijo, sino porque nuestros mismos clientes nos dijeron, es que ahora usted me debe presentar esto. O porque nosotros mismos se lo decimos a nuestros proveedores, es que usted ahora me debe enviar estos documentos. ¿Cierto? Entonces la fuerza del mercado se vuelve una fuerza de atracción que en ocasiones es más fuerte que la misma norma. Países como Chile, México y Brasil, que ya están mucho más avanzados en la implementación del sistema de facturación electrónica que Colombia, las compañías que no quisieron formalizarse fueron las primeras en el índice de mortandad. Entonces, muy importante hacer ese contexto para todos, que igual lo conozcamos y sepamos que estamos en el camino correcto. Todo esto nos habla de que empieza una etapa inicial de madurez del sistema de facturación electrónica. Hace unos días en otro evento decía que estamos como entrando a la preadolescencia de la facturación electrónica en nuestro país. Ya estamos madurando ese esquema y estamos empezando a utilizarlo de una manera mucho más común, de una manera mucho más corriente y como mucho más parte de nuestros procesos del día a día. Ya entrando más en materia, vamos a hablar del documento de soporte en compras obligados a facturar electrónico, que realmente es la novedad que viene ahora en el corto plazo. El título de esta diapositiva es un reto que va más allá de la sustitución de la cuenta de cobro. ¿Cómo opera ese documento? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, porque muchos de ustedes, por ejemplo, son contadores. Y es el que han venido llamando como documento equivalente. Pero como muchos no son contadores, yo igual les voy a contar cómo opera. Yo soy un comprador. Entonces aquí lo primero es que ya no soy en mi rol de vendedor.
sino ya cuando yo estoy comprando bienes y servicios. En ese rol de comprador, yo necesito soportarle a la DIAN todos los costos y gastos que yo genero. ¿Por qué? Se preguntará a alguien que no maneje el tema contable. Porque existe una lógica en la que yo pago un impuesto por lo que yo vendo, pero ese impuesto que yo pago por lo que vendo lo mitigo con el impuesto que yo pago de manera anticipada por lo que yo compro. Eso lo que hace es reducir de cierta manera o amortiguar la carga impositiva tributaria de la empresa. Entonces yo necesito a la DIAN, así como le tengo que soportar lo que vendo con factura electrónica, también necesito soportarle lo que compro para que eso me amortigüe y la carga tributaria que yo tengo en mi empresa sea cada vez menor. Entonces, ¿cómo funciona hoy? Yo tengo dos alternativas cuando hago una compra. La primera es, sencillamente voy y busco un facturador electrónico. ¿Qué hace ese facturador electrónico? Me expide una factura electrónica que en línea, como la hace a Minit, me está reportando ante la DIAN y para la DIAN eso ya es un costo-gasto deducible. Ya en línea la DIAN sabe que yo estoy comprando algo. Entonces ya yo no tengo inconveniente a la hora de ir a presentar mi declaración de renta, porque es que DIAN sencillamente toma y cruza y dice, ah, sí señor, mira, aquí está la factura de lo que facturo le compró a X empresa, porque está soportada con factura electrónica. Pero a hoy ha habido otra parte que todavía no estaba tan clara, y es cuando yo voy y le compro a don Pedro, a don Juan o a doña Rosa, que no son obligados a facturar. Cuando yo le digo a don Pedro que venga y me haga el favor y me pinte la fachada de la oficina, cuando yo voy y le compro los refrigerios a doña Rosa, que no son obligados a facturar, ¿cierto? Don Pedro, don Juan, doña Rosa, entre otros, me van a expedir una cuenta de cobro o un recibo o bueno, cualquier tipo de documento donde ellos me soportan el servicio o el bien que me están brindando. Pero yo no le puedo enviar eso a la DIAN. Yo a la DIAN no le puedo enviar una cuenta de cobro. Yo a la DIAN no le puedo enviar dentro de mi declaración un recibito que me da miedo don Pedro. Porque se compra un talonario en la tienda y entonces él lo diligencia y me lo entrega. Yo a DIAN no le puedo entregar eso. Entonces, ¿yo qué le entrego a DIAN? Un documento soporte en compras a no obligados a facturar. Ese documento no es nuevo. Ese documento se viene haciendo hace mucho tiempo. Pero ha venido operando de una manera física o análoga, como lo llamamos nosotros. Entonces, a partir de ahí la novedad es que va a empezar a operar electrónico. Importantísimo. Como ustedes habrán podido notar, ese documento no lo tiene que hacer don Pedro, don Juan o doña Rosa. El documento soporte en compras. Ellos nos van a seguir entregando la cuenta de cobro, el tiquete, el recibo, lo que nos estén entregando. ¿Cierto? Quien hace el documento soporte en compras, han obligados a facturar son ustedes, estimados usuarios, como compradores y como facturadores electrónicos. Son ustedes quienes deben hacer ese documento. ¿Cómo lo van a hacer? Ya en un momento les voy a contar cuáles son las pautas mediante las cuales se va a mover ese documento. ¿Bien? Así funciona. Y claro, con el documento soporte en compras electrónico, ¿qué va a suceder? Que esta compra que yo hago por este segundo camino va a llegar acá mismo, al reporte en línea de esa información, con lo cual DIAN va a tener todo el reporte de todo lo que yo estoy comprando, sea o no sea mediante facturación electrónica. ¿Bien? Eso pues obviamente me va a ayudar a soportar mi deducible en pago de impuestos en línea, ¿cierto? Todo lo que yo estoy comprando y que me va a servir para amortiguar eso que yo estoy vendiendo. Algunas precisiones respecto al documento soporte en compras a no obligados a facturar. Primera de ellas, hay un artículo que escribió el doctor Mario Márquez, que era el director del sistema de facturación electrónica de la DIAN. Ahora trabaja como asociado o partner de Ernst Young, una compañía de consultoría, donde hablaba de la cuenta de cobro electrónica. Entonces se refería al documento soporte en compras a no obligados a facturar como la cuenta de cobro electrónica. Entonces, en efecto, esa es una de sus principales características. Nosotros como empresarios, sea persona jurídica, persona natural, cuando compramos a alguien que no está obligado a darnos factura, solemos solicitarle la cuenta de cobro. De cierta manera, lo que vamos a hacer es que se devuelva una cuenta de cobro electrónica, entre comillas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo le voy a recibir su cuenta de cobro física o la va a hacer la persona mediante la plataforma, que es algo que más adelante les vamos a mostrar, y yo la convierto al documento soporte en compras obligadas a facturar.
¿cierto? Entonces, en efecto, es una de sus principales características, pero no es la única, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El documento como tal, como yo se los acabo de mencionar, se llama documento soporte en compras o adquisiciones o no ligados a facturar. No documento soporte en compras o adquisiciones o no ligados a facturar mediante cuenta de cobro. Si yo hago otro tipo de compras, pues muy sencillamente también me sirve. Así no sea mediante cuenta de cobro. ¿Qué voy a necesitar yo? Que el documento, cualquiera que fuere que me entreguen, pues por lo menos tenga la identificación de quien me lo está vendiendo y qué me está vendiendo. Por lo menos esa identificación básica. No necesito nada más. Ya con eso yo podría hacer mi documento soporte en compras en ligados a facturar. Pero independiente que sea la cuenta de cobro o no. Es una claridad que nos gusta hacer. No es que solamente sea para lo que viene en cuenta de cobro. Es para todas las compras que yo haga con no obligados a facturar. ¿Bien? Ahora una pregunta que nos hacen muchísimo. De pronto aquí no sucede tanto, ¿sí? Con nuestros usuarios no sucede tanto, pero igual es bueno aclarar. Esta pregunta nos la hacen muchísimo. Son las personas que están en el cuarto renglón, si recuerdan el embudo que vimos ahora. Y son los que van como con el freno de mano entrando al sistema de facturación electrónica. Como que yo no quiero hacerlo, como que le tengo miedo, como que no lo conozco. Siempre nos preguntan, ¿qué pasa si yo no hago ese documento? Bueno, no solamente para el documento soporte en compras no obligados a facturar, estimados usuarios, sino en general es importante que ustedes conozcan que la ley 2155 del año 2021 en su artículo 13 establece una novedad que no existía o no estaba tan clara dentro de lo que es la implementación de los documentos del sistema de facturación electrónica. Y es un régimen sancionatorio por no hacerlo o por hacerlo de manera errada. ¿Sí? Esto no es con el fin de meter susto ni nada, por el estilo. Hasta el momento yo todavía no he conocido la primera sanción por no hacerlo. Pero ustedes saben que siempre que exista en la ley un sustento normativo para yo poder sancionar, eso habilita a la entidad fiscal para hacerlo en el momento que lo estime. Les voy a leer muy rápidamente. ¿Qué dice ese aparte del artículo 13? ¿Cierto? Salvo que exista una sanción específica, es decir, una sanción específica diferente que pueda establecer, por ejemplo, la misma DIAN. La no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación, ojo porque cuando arrancamos pedimos, ok, ya no estamos hablando de facturación, estamos hablando de sistema de facturación, del sistema de documentos de facturación electrónica. Y fueron esas barritas que vieron ustedes, que es como lo que hemos ido avanzando. La no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación dará lugar a la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario. La expedición de los documentos del mismo sistema de facturación sin los requisitos establecidos dará lugar a la sanción establecida en el artículo 652 del Estatuto Tributario, y la no expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación dará lugar a la sanción prevista en el artículo 652-1 del Estatuto Tributario. Si yo quisiera tener mayor claridad sobre cuáles son los documentos del sistema de facturación electrónica, en la resolución 42 del año 2020, que regula todo el sistema de facturación electrónica, en el artículo 90 están muy específicos cuáles son los documentos que hacen parte del sistema de facturación electrónica. Obviamente, si a mí me hablan de la importación electrónica, pues no hay manera de que a mí me sancionen por eso, porque eso todavía no lo han regulado. ¿Sí? Pero que ese artículo sí queda como, digamos, ese marco de cuáles van a ser los documentos que entran o que van a entrar al sistema de facturación electrónica. Obviamente, ¿cuáles debo implementar yo? Los que estén ya regulados, los que estén, y no solamente regulados mediante una resolución, sino que ya estén operativos, son los que yo debo implementar. Bien, sobre ese tema del documento soporte en compras, justamente hay dos resoluciones que lo regulan. La resolución 167 de 2021, que establece todo el marco normativo y operativo con su anexo técnico incluso, y la resolución 488 de 2022. La resolución 488 de 2022 no es otra cosa que la extensión de plazo para el inicio en la implementación del documento electrónico. Ahí, para hacer claridad, arranca este documento desde el 1 de agosto del año 2022, para que lo tengamos presente como documento electrónico.
¿Cuáles son esas pautas de operación? Primero, aplica para obligados y no obligados a facturar. ¿Sí? Ustedes, la mayoría, por no decir todos, son obligados a facturar o voluntarios facturadores electrónicos. Entonces, ustedes deberán hacer el documento electrónico. Pero, ¿qué pasa si yo conozco al vecino, a la vecina, al empresario, al amigo, a la amiga que no es obligado a facturar? Podemos decirle que también lo tiene que hacer. Que no necesariamente lo debe hacer electrónico, pero lo debe hacer. Ahí se divide. El que es facturador electrónico deberá hacer el documento soporte en compras electrónico, y el que no es obligado a facturar electrónicamente lo debe hacer físico. Físico como en un Excel, en una plataforma, en un Word, no sé, pero lo debe hacer. Cuando el no obligado a facturar le compra al no obligado a facturar. Y ustedes como obligados a facturar cuando le compran a no obligados a facturar electrónicamente. Se debe hacer por cada operación de compra que yo haga o semanal por tercero. Esa es una novedad que nos trae la resolución 167 de 2021. Y es que, ¿qué pasa? Yo puedo comprarle a don Pedro, a don Juan y a doña Rosa. Si yo les compro una vez a la semana, una vez al mes, pues yo cada vez que les compre, pues les les recibo a ellos el documento, ¿cierto? Les permito hacerme la cuenta de cobro del documento que me vayan a hacer, sustentando esa compra que yo hago, y yo me llevo eso y hago el documento de soporte en compras en obligados a facturar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, con don Pedro, y tenemos un caso que funciona así? Pues tenemos un usuario, de hecho, que ya viene haciendo documentos de soporte en compras por plataforma hace tiempo, porque resulta que ellos son una constructora, y son una constructora que tiene, frente a una construcción que ellos están levantando, un señor muy hábilmente puso una ferretería. Ellos llevan todo el material, ya de manera previa, pero ustedes saben que el material se acaba, y que los obreros no se pueden quedar cruzados de brazos esperando a que les llegue otra vez el material. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van y empiezan a comprarle a ese don Pedro de la ferretería al menudeo. Quédeme un bultico de arena, quédeme un viaje de arena, quédeme un bulto de cemento, que présteme la pala, que présteme la carretilla, que una caja de puntillas, bueno, no sé, soy experto en levantamiento de construcciones, pero ellos le empiezan a comprar a don Pedro al menudeo, y se empezaron a dar cuenta que entre compra y compra, a don Pedro le estaban comprando una cantidad importante de elementos, y que ellos no tenían cómo deducirse eso. Entonces, ahí fue cuando empezaron a comprarle más seguido a don Pedro. Pero don Pedro no se obligaba a facturar, por lo menos no todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le hago distintas compras en la semana a don Pedro, pues que yo podré llevarme ese acumulado de ventas, y ahí sí hacer un documento semanal, pero por tercero. No es como que yo coja, es que yo le hice 3 compras a don Pedro, 2 a don Juan y 5 a doña María, y 3 a doña Rosa. No. En ese caso, si yo hago esa cantidad de compras, es un documento semanal por don Pedro, un documento semanal por don Juan, uno por doña Rosa y uno por doña María. ¿Bien? Otra novedad que trae la resolución 167 es la nota de ajuste para el documento soporte en compras. Ustedes, para los que de pronto ya han estudiado un poquito más la norma, se habrán dado cuenta que ese documento lo han aplazado varias veces. Una de ellas es porque ese documento todavía, no digamos que le faltaba como un hervor, ¿sí? Hablándolo en términos empresariales. Y es que había muchas cosas que no estaban definidas. Una de ellas es la nota de ajuste. ¿Qué pasa si yo me equivoco o si necesito corregir un documento de soporte en compras? Como sucede en la nómina, como sucede con la nota crédito y débito en la facturación. ¿Qué hago si yo necesito corregir un documento? Ya esta resolución lo establece. Y nos dice, va a haber un documento que se llama nota de ajuste para el documento de soporte en compras a facturar. ¿Bien? Que hay algo muy importante, y es que las notas no se deben usar para corrección entre ellas. Y ahí aprovecho y hago la cuña. Eso también se aplica para factura electrónica. La norma nos dice que si yo me equivoco en una nota de crédito, no haga una nota de débito, porque las notas no deben usarse para ajustes entre ellas. Es lo que nos dice la norma. Existen otros mecanismos, ¿sí? Que son más del orden operativo, incluso del orden contable también. Pero la norma en sí nos dice eso. Y lo mismo aplica para el documento de soporte en compras y sus notas de ajuste, que las notas no se deben ajustar entre ellas. Una buena noticia para ustedes, y es que la habilitación va a ser un poquito más sencilla, ¿sí? Dentro de lo que es documento de soporte en compras, va a ser un poquito más sencilla,
No tenemos que hacer toda la tarea que hicimos para factura electrónica porque se puede convalidar esa habilitación, ¿sí? Eso nos ahorra realmente un par de pasos en la DIAN. De resto, pues será lo mismo. Hay que terminar de hacer la tarea en la DIAN, hay que venir a la plataforma, tenemos que capacitarnos, hay que hacer una cantidad de cosas ahí para poder empezar a utilizarlo. Pero que, sobre todo ante el riesgo de que todo el mundo empiece a habilitarse al mismo tiempo, pues ustedes saben que eso a veces genera como colapsos. Entonces, la DIAN lo que nos dice es que nos permite convalidar. Ustedes ya están facturando con nosotros, pueden hacer documentos soporte en compras con nosotros y utilizar el mismo proceso de habilitación, como convalidarlo, para que sea más sencillo. Sin embargo, si un usuario decidiera cambiar su modo de operación, lo puede hacer, ¿sí? Puede utilizar un modo alterno o migrar completamente de modo de operación. Eso pues digamos que lo permite la normatividad. Las pruebas van a ser opcionales, ¿sí? Si yo quiero hacer pruebas, las puedo hacer, pero las pruebas hasta el momento lo definido es que van a ser opcionales. Hasta cuando se presentan inconvenientes tecnológicos y yo no transmito un documento de soporte en compras, tendré hasta 48 horas después de solucionar el inconveniente para poder transmitir. Igual como opera con facturación, igual como opera con nómina. Va a operar el mismo procedimiento. Si yo tengo inconvenientes a la hora de procesar, transmitir, porque hay inconvenientes tecnológicos, sea de mi proveedor o sea de la DIAN, yo puedo esperar a que se solucione, tomar las evidencias, eso sí, de lo que sucedió, y una vez solventado el inconveniente, hasta 48 horas después, hacer el envío de los documentos. ¿Sí? Aplica el anexo técnico 1.1 de documento soporte que está contenido en la resolución 167 de 2021. La numeración se saca mediante resolución DIAN, diferente, por ejemplo, a lo que sucede con nómina. La nómina, pues, es una numeración autónoma y más parecido a lo que pasa con facturación. En facturación yo sí tengo que ir a sacar una resolución de numeración a la DIAN. Con documento soporte también, tengo que sacar una resolución de numeración. Y nos dice también la resolución 167 que el extracto, cuando se trata de operaciones financieras, y la declaración de importación, cuando yo importo bienes, serán válidos como documento soporte. ¿Sí? En ese caso no debería ser documento soporte, sino que van a ser válidos tanto el extracto como la declaración de importación. ¿Bien? Super. Ahora acá les mostramos muy brevemente cómo se construye el documento soporte en compras. Primer punto, debe estar denominado como documento soporte en compras o adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. En adquisiciones, efectuadas a no obligados a facturar. Debe tener la fecha de la operación, que nos dice la norma, debe corresponder a la fecha de generación del documento. Cuando yo hago la operación, se supone que es cuando genero el documento. Alguien se preguntará, bueno, ¿y cuándo es semanal? ¿Con qué fecha se hace? ¿Cierto? Porque yo le compro muchas veces a don Pedro en la semana. Entonces yo, cuando voy a hacer el consolidado semanal de mis compras, ¿cuándo lo hago? El último día hábil de la semana, cuando es semanal. 3, los nombres y apellidos, razón social y NID de quien nos vende. Eso es muy importante. Y es una práctica que nosotros muchas veces no cumplimos. En muchas ocasiones y en otras no tanto. Y es que no le pedimos el root a la persona que nos está proveyendo el servicio. Ah, es que yo sé que es don Juan y eso don Juan no. ¿Cierto? Eso don Juan él no maneja eso. Toda persona que preste una actividad económica debe tener un root por lo menos. Así no se ha obligado a facturar, no importa, pero debe tener su root. Nosotros deberíamos solicitarle ese root a esa persona. O por lo menos el NIT, que él maneja. Ustedes saben que al tener root, tengo NIT. Entonces ya con eso, así sea la cédula con el dígito de verificación. Pero con eso vamos a poder reportar el documento de soporte en compras no obligados a facturar. Ese es un dato mandatorio para que lo tengamos presente. ¿Sí? Va a ser un dato mandatorio. El tema del NIT del vendedor en este caso. Nombres, apellidos, razón social y del adquiriente. ¿De quién? De nosotros. Somos los adquirientes en este caso. Numeración consecutiva del documento soporte, así como el rango, vigencia, autorización y demás. La resolución que comentamos. ¿Cierto? Tal como sucede en la factura electrónica. La descripción específica de qué se está comprando o vendiendo. En este caso, de qué estoy comprando yo. ¿Cuál es el bien o el servicio que me están dando? ¿Y cuánto vale eso? Y si tiene descuentos, por ejemplo, como una red de fuente o en ese tipo de cosas. ¿Bien? Grosso modo, es la manera como se construye el documento soporte en compras.
han obligado esa factura. Ahora les voy a profundizar un poquito el tema de la ley 2155, el régimen sancionatorio, para quien de pronto no lo conoce. La no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación electrónica, ¿cierto?, puede acarrear unas sanciones no superiores a 15.000 VTs, que eso hace año da 570 millones. Y puede ser del 5% de las sumas que no se suministró la información, del 4% de las sumas que se suministró con información errada. Ojo con eso, porque entonces ya le cogemos miedo a hacer una nota de crédito a una factura y no es así tampoco, ¿sí? Si a mí me están si yo hice una factura electrónica, por ejemplo, un documento de soporte y compras, y no estaba correcto, pues yo qué debo hacer, corregirlo mediante una nota. No quiere decir que por eso nos vayan a sancionar, ¿sí? Ahí muy específicamente lo que se refiere es, digámoslo, al dolo de presentar información errada. Si la DIAN nos coge en eso, pues obviamente nos va a sancionar, ¿sí? Y el 3% de las sumas que se suministraron de manera extemporánea. Tratemos eso sí en el tema de los tiempos, ajustarnos a lo que nos dice la norma, ¿sí? 2. La expedición de los documentos del sistema de facturación sin los requisitos que establece la normatividad. No puede ser superior a 950 VTs, que son un poquito más de 36 millones, y es el 1% de las operaciones facturadas, ¿sí? Si yo expido documentos sin los requisitos que establece la normatividad. En el caso de la plataforma FacturaTech, pues todos sabemos que tenemos la tranquilidad y cuando yo voy a expedir un documento que tiene alguna falencia o algo, pues de una vez nos arroja el error y no nos deja hacer. Pero pues de todas maneras es bueno tener cuidado. La reincidencia puede acarrear clausura del establecimiento. Creo que inicialmente es por 3 días y luego ya es como por un mes. Obviamente, pues si yo pago la sanción, pues no me cierran el establecimiento y ahí opera el tema también con los asesores de la DIAN. La no expedición de los documentos del sistema de facturación electrónica nos puede acarrear la sanción del artículo 652 del Estatuto Tributario, que es la clausura o cierre del establecimiento. Lo mismo, creo que iniciando es por 1 o 3 días, luego ya es por un mes, pero que si yo pago una suma respecto de los ingresos del mes anterior, no me cierran el establecimiento, algo así sucede. Entonces, para que acá pues muy seguramente no nos va a pasar, que nosotros somos facturadores electrónicos, estamos todos dentro de una comunidad, hacemos de manera regular documentos electrónicos, pero pues igual tengamos cuidado. Y más importante que eso, podamos compartir esta información con las personas que de pronto conocemos que todavía están como en mora, que de pronto dicen, ah, eso no pasa nada, ¿sí? Miren que sí pasa. Esto quedó en la ley 2155 del 2021, la famosa ley de inversión social o reforma tributaria. Y pues nosotros se lo contamos a ustedes para que lo conozcan. ¿Bien? Bueno, son las 10:42 de la mañana. Lo que yo les voy a proponer es, si quieren, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat y vamos a tratar de hacer un solo ejercicio de preguntas y respuestas al final. Así nos demoremos un poquito más, unos 15, 20 minuticos, resolviendo inquietudes, pero las resolvemos todas al final, porque pues todavía no tenemos ninguna en el chat. Entonces, más bien, damos espacio a que ustedes las puedan generar las inquietudes que tengan, voy avanzando en la temática y al final hacemos el ejercicio. Lo mismo con el ejercicio práctico de plataforma. Entonces, más bien, en la parte de recepción, vamos avanzando y hacemos el ejercicio práctico y toda la parte de dudas e inquietudes al final, si a ustedes les parece. Bien. Ya con eso, ya vi que nos colocaron una pregunta en el chat. Entonces, si quieren, por favor, vayan colocándolas y vamos a tratar de dejar más bien un espacio al final para resolverlas todas. Mientras, dejando un poquito de lado el tema del documento soporte, les voy a hablar de la recepción de facturas electrónicas, ¿cierto? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿lo estamos haciendo bien? Ayer estábamos haciendo una reflexión que yo he hecho muchísimas veces con muchos de ustedes, telefónicamente, individualmente, cuando nos podemos hablar o incluso con las personas del equipo cuando hablan. Y es ustedes cómo están recibiendo las facturas electrónicas, ¿cierto? ¿Qué suele pasar antes de hablar del cambio en el modelo de lo que va a ser recepción de facturas electrónicas? Yo tengo ahora unos ejemplos que se los voy a enseñar. Y hay un dato que es
que se emiten en el país no son bien validadas o no están bien validadas por parte del adquirente. Eso quiere decir que cerca de un 5%, un poquito más, de las facturas que se emiten sí están siendo bien validadas. ¿Cierto? Esa validación a qué corresponde, a yo asegurar que la factura que me están entregando viene con el cumplimiento del anexo técnico de la DIAN, por lo menos. Que es una factura con la cual yo no voy a tener problemas después cuando me vaya a hacer un deducible de impuestos por ese gasto. ¿Cierto? Eso es algo que afecta a la mayoría de nosotros. Algo que afecta a la mayoría de nosotros. Ya ahorita les voy a contar respecto de cómo es ese tema de la validación y qué error es el que estamos cometiendo. Es un error muy sencillo, pero que es bueno comentarse. ¿Bien? Recuerden que son 5 millones de facturas electrónicas que se emiten a diario en el país. Eso quiere decir que, si mal no estoy, 4.750.000 facturas electrónicas no están siendo bien validadas. Las otras 250.000, tal vez sí. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos un modelo cuando compramos con facturación electrónica, que es el que va a cambiar. Nuevamente, noten que yo estoy en el rol de comprador. Estoy adquiriendo bienes y servicios. Entonces, ¿qué hago? Me entregan una factura electrónica, yo la recepciono. ¿Cómo la recepciono? Generalmente a través de un correo electrónico tradicional. Un Gmail, un Hotmail, un Outlook, el que sea. Live, Latin Chat, había otro que llamaba High Five, no sé, bueno, 5, algo así era la cosa. El caso es que lo recibimos a través de un correo electrónico tradicional. ¿Cierto? ¿Qué pasa con eso? Que yo ocasionalmente acepto o rechazo la factura. Si yo soy muy juicioso, y nos pasa con las facturas que, por ejemplo, nosotros les omitimos a ustedes. Si yo soy muy juicioso, yo entro dentro de los tiempos y acepto o rechazo la factura, como corresponde. ¿Cierto? Muy escasa vez, eso sucede dentro de las 72 horas que tenemos antes de que la factura sea aceptada tácitamente. Ojo con eso no es nuevo. El tema de la aceptación tácita no es nuevo. Ese tema de la aceptación tácita ya lleva muchísimo tiempo en nuestro país, incluso desde que la factura era física. ¿Sí? Pero que ahora, con la entrada de Radian y con la entrada de factoring, eso va a tomar otro color. ¿Sí? Entonces recuerden que yo tengo 72 horas desde que recibo la factura para decir si estoy de acuerdo o no, si la acepto o no la acepto. Y la falla, y ahí les voy adelantando parte de lo que les voy a comentar, es que nosotros casi nunca validamos el XML. El 95% de las personas que reciben una factura electrónica en el país toman la carpeta, la abren, dos archivos, DIAN, número tal de la factura, DIAN, número tal de la factura, .xml, .pdf. ¿Qué hacemos nosotros? PDF. Esa es la que yo abro. No quiere decir que eso no sea correcto. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos dejando la tarea a la mitad. El PDF como tal no es la factura electrónica. Eso es muy importante tenerlo presente. La factura electrónica es el XML. Es el archivo ese de código ilegible, ¿sí? Que es legible mediante sistemas computacionales. Esa es la factura electrónica. Nos han pasado casos donde, pocos afortunadamente, se han ido a un litigio judicial o a una conciliación de Cámara de Comercio y lo primero que hacen es, présteme el XML. ¿Cómo hacemos? Vaya, imprímalo, páseme el archivo al correo tal, pero présteme el XML. Porque es que usted no me puede traer el PDF. El PDF es una representación gráfica del XML. Es una representación legible para mí, que no soy un desarrollador o que no soy una persona experta en sistemas computacionales. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Ver los dos archivos. Yo no puedo ver el XML. Bueno, pues ya les presentaré una solución para eso. Bien. Ley 2155, artículo 13, otra vez. No solamente habla del tema sancionatorio, sino que también nos incluye una novedad respecto del servicio de recepción de las facturas electrónicas. Y dice lo siguiente, 2 puntos en una parte del artículo, que es bastante extenso. El adquiriente deberá confirmar el recibido de la factura electrónica de venta y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al emisor para la expedición de la misma. Palabras más, palabras menos. Si yo recibo una factura electrónica, yo debería
notificar mediante mensaje electrónico, sí señor, yo la recibí y la acepto. Hoy se puede estar haciendo, los que son más juiciosos entran y le dan a aceptar, y eso se va a través del correo electrónico, pero ese no es un mensaje electrónico. Un mensaje electrónico, ¿qué es? Un XML, igual al de una factura electrónica. Sigue. En aquellos casos en que el adquiriente remita al emisor el mensaje electrónico de confirmación del recibido de la factura electrónica de venta y el mensaje electrónico del recibido de los bienes o servicios adquiridos, habrá lugar a que dicha factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. Fue la novedad que nos impusieron allí. Y es que yo debo dar ese mensaje de aceptación para que yo ese costo o gasto que está inmerso en esa factura me lo pueda llevar después a mi declaración. ¿Qué tenía esta normatividad, esta ley? ¿Cierto? A esa ley le faltaba un pedazo. ¿Cuál pedazo le faltaba? Uno muy importante, y era que debían reglamentar esa ley. Sucede, por ejemplo, como cuando establecieron los límites de velocidad, que no empezó a operar de inmediato en todo el país. ¿Por qué? Porque era una ley sancionada en presidencia, pero debía llevarse a que las gobernaciones y las alcaldías reglamentaran esa ley. Porque la ley puede decir, se puede transitar entre 70 y 100 kilómetros por hora. Pero en Bogotá, ¿cuál va a ser la velocidad permitida? ¿Cierto? Y ahí estoy divagando, porque de pronto no es exactamente como sancionada la ley. La palabra sancionada. Sancionada la ley. ¿Sí? Entonces, pero sí que se debe reglamentar. ¿Quién reglamenta esto? La DIAN. La DIAN es quien reglamenta eso. El Ministerio de Hacienda mediante la DIAN. Ahora, esto para la recepción de facturas electrónicas. La DIAN debía reglamentar esa ley. ¿Sí? Es decir, para que de verdad empezara a hacer su efecto dentro de los deducibles en pago de impuestos, ¿desde cuándo va a empezar a operar? ¿Cómo va a ser y demás? Bueno, pues resulta que la DIAN en el año 2022 saca una resolución que es la resolución 85, del año 2022, que en su artículo 34 justamente lo que hace es reglamentar esta ley. Y nos dice que empieza a correr a partir del 8 de julio y que va a operar dentro del sistema de facturación electrónica. Es decir, si ustedes son facturadores electrónicos, pues dentro del mismo sistema y de la misma manera como opera la factura electrónica, va a operar este mensaje de aceptación de la factura y los bienes y servicios. Bien. Entonces, ya se solventa esa parte. Creo que se nos abrió por ahí el micrófono. Le voy a pedir el favor a la persona que lo abrió. Vamos a ver si se nos abrió el micrófono al señor Alexander. Nos regala un espacio, y ahorita si quiere, o nos puede ir comentando la duda, inquietud por el chat, o si quiere hacerla con micrófono abierto, la hacemos ahorita. Al final de la sesión, nos avisa, si de pronto tiene algún inconveniente con el tema del chat, no hay problema. Te decimos en qué momento puede abrir el micrófono y también para hacer la inquietud. O transmitirnos la inquietud que tiene. Entonces acá ya vamos a ver algunas variables puntuales de lo que es este artículo 13, ¿cierto? En cuanto a la aceptación de la factura y los bienes y servicios que estoy recibiendo. Uno, como lo comentamos, es mediante mensaje electrónico, ¿cierto? Que no es correo electrónico, mensaje electrónico. Entonces ahí se nos empieza a desvanecer un poquito la figura de recepción en el correo de Gmail, o de Hotmail, o de Outlook, o el que fuera. Que yo desde ahí no puedo hacer un mensaje electrónico. Dos, las condiciones técnicas, mecanismos, requisitos van a ser establecidos por la DIAN. Claro que sí. ¿Cuáles son? Los de factura electrónica. En su anexo técnico 1.8, que es el que rige hoy para factura electrónica. 3, importantísimo. Esto no aplica para todas las facturas en absoluto. Aplica para las que son expedidas para pago a crédito o que tienen un plazo de pago. En las facturas de contado no se ha establecido que tengan que cumplir con este requerimiento. Es para las de plazo de pago a crédito. Y se los voy a explicar después de contarles que pues obviamente eso es un requisito para poder aplicar ese costo-gasto, como les decía, como deducible de impuestos. ¿Por qué en las de crédito? ¿Sí? ¿Por qué no en las de contado? ¿Por qué no en todas? ¿Por qué en las de crédito? Resulta que con la masificación de la plataforma Radian, que es donde se van a inscribir las facturas como título o valor para que puedan circular en el mercado, existía una
una talanquera, un peaje, que la DIAN necesitaba quitar. ¿Cuál era esa talanquera o ese peaje? Que para yo poder registrar una factura en Radian y poderla negociar, yo tenía que tener la aceptación de la factura por parte de quien la recibe, del adquiriente de los bienes y servicios, y asimismo de los bienes y servicios. Yo necesito eso para poder escribir una factura en Radian. Sin eso no lo puedo hacer. ¿Cierto? Entonces, como yo no puedo escribir esa factura, me quedo varado y nadie puede escribir facturas en Radian, porque es que hay todo el poder de negociación. ¿Lo va a tener quién? El comprador. Cuando DIAN le dice al comprador, ojo porque usted las facturas de crédito, que son a crédito, las debe hacer este paso para poderla registrar como un costo-gasto deducible, digamos que reparte ese poder de negociación. No nos digamos mentiras, hay muchas empresas que no les gusta la idea de que yo vaya y le haga factoring a una factura de ellos. Hablemos sin querer nombrar a nadie. Una empresa grande petrolera, hablemos de una gran superficie. Hablemos de una empresa que nos emitió una factura, al que yo le tengo que emitir una factura 60, 90 días. Pero es que resulta que yo ahorita necesito la plata para pagar las primas. ¿Cuál es la opción más sencilla para mí? O negocio un pago con descuento con ellos mismos, o la que se abre con esto, que es llevar la factura. Y es recibir el dinero hoy con una tasa de descuento. Y ahí ya, la entidad que me compra a mí la factura como título de valor es quien se entiende para el recaudo con la entidad adquiriente del bien o servicio. Ya se lo voy a explicar un poquito más adelante en cuanto al tema de Radian. Entonces, DIAN establece eso como de cierta manera para poder equilibrar el poder de negociación. ¿Bien? Y poder masificar y democratizar el tema del Radian y el factor. Pautas de operación, esta resolución. Entonces, primero, aplica desde el 8 de julio. Segundo, nuevamente hacemos el push allí. Es indispensable para que el costo-gasto aplicable se constituya en un deducible de impuesto. Los no facturadores electrónicos, que ese no es su caso, no es de ustedes, que se vayan a deducir costos y gastos mediante esta modalidad, deben hacer habilitación como facturador electrónico. ¿Cuál es el tema después? Que ellos pueden solicitarle a la DIAN después que le retiren la responsabilidad de facturador electrónico. ¿Sí? Esto como a nivel de conocimiento para ustedes, y por si tienen usuarios que asesoran y demás que tienen esta condición que no son facturadores electrónicos. ¿Qué va a pasar cuando yo vaya a la DIAN a decirle, ah, no, DIAN, es que yo me habilité en facturación electrónica solo para ser adquiriente de bienes y servicios, facturas, bienes y servicios? Pero yo no soy facturador electrónico, por favor, quíteme la responsabilidad. La DIAN le va a decir, ah, ok, sí, señor, con mucho gusto. Permítame, yo le hago un estudio a usted. ¿Usted por qué no es facturador electrónico? Ah, usted efectivamente me sustenta que no es facturador electrónico por esto. Muy bien, yo le levanto la responsabilidad en su RUT y usted puede continuar. De esa manera van a entrar, se los aseguro, una gran cantidad de facturadores electrónicos que todavía están pendientes. Y el mensaje electrónico, como decíamos, aplica al recibo de la factura y de los bienes y servicios. Recibo de aceptación. Y nuevamente aplica para facturas. Bien. Esto está enlazado, como yo les decía, con el tema de Radian y Factoring. Voy a aclarar de una vez una pregunta que cualquiera de ustedes puede estar haciendo. Y es, si yo todas mis facturas a crédito las debo radicar en Radian. La respuesta es no, no es necesario. Yo radico en Radian únicamente las que vayan a circular, es decir, las que yo esté interesado en comerciar o en traspasar o en ceder como un título valor. Es decir, de las que quiera hacer factoring. Esas son las que se tienen que registrar en Radian, de acuerdo a cómo está constituida hoy la normatividad y los conceptos que ha emitido la DIAN al respecto. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer en Radian? Bueno, pues Radian va a permitir registrar esas facturas en el momento que yo quiera negociar una factura. ¿Y qué es factoring? Justamente negociar una factura. Y es llevar esa factura ante una entidad que me permita ofrecerme el capital de la factura con una tasa de descuento, obviamente, pero que me dé liquidez inmediata. Vuelvo al caso. Expido hoy una factura de 60 días, pero es que yo necesito pagar las primas ahorita en 4 días o en 15 días. Entonces yo no me puedo esperar 60 días para cobrar.
¿Qué hago? Me llevo mi factura Radian, la inscribo, hablo con un factor o con una entidad que preste servicios de factoring, me compra la factura, de cierta manera, me da mi plata al día de la negociación con una tasa de descuento. Eso es factoring para los que de pronto todavía no conocían la figura. Y es lo que se va a democratizar con eso que estamos hablando. ¿Bien? Un dato muy importante. Cuando yo hablaba que llevarse la factura a una entidad y demás, la plataforma Facturate con la que nosotros trabajamos va a tener la opción de factura. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de la recepción y de aceptación de la factura electrónica y demás, y el documento soporte. Pero en breve vamos a hablar de factoring, porque se va a tener factoring y estamos pensando que va a ser directamente incluso desde la plataforma, sin entrar a otro lado. Yo simplemente tendré que hacer la habilitación en Radian como poseedor de facturas o como adquiriente de facturas, que potencialmente después podré negociar, perdón, como emisor de facturas, que podré negociar en facturas, perdón, que ahí me enredé. Sí, como emisor de facturas, que podré negociar en factoring, como emisor y como adquiriente de facturas que podré negociar en factoring. ¿Bien? Solamente va a ser como la habilitación, pero desde plataforma se tendrá la opción de poder tomar una factura y seleccionarla para el tema de factoring. Eso se tendrá muy seguramente, les anticipo de una vez, hacia el mes de julio. Estamos ya viendo todo, ya el sistema de negociación está, ya se han hecho diferentes pruebas con muchas empresas, ya se han hecho rondas de negociación con facturas, ¿sí? Antes de liberar el servicio en plataforma. O sea, eso ya viene muy adelantado. ¿Qué es lo que falta? Liberarlo en plataforma y ver cómo va a operar. Eso va a ser parte de una actualización normativa que va a salir muy seguramente el mes de julio. Pensaría yo que como máximo en agosto. ¿Bien? Ya sobre ese tema de la plataforma Radian. Entonces, como yo les decía, ¿qué necesito para inscribir allá una factura electrónica para poderla negociar? Que la factura cumpla con todos los requisitos del Código de Comercio y del Estatuto Tributario. Que eso se garantiza con que sea una factura electrónica. 2, la fecha de vencimiento de la factura. Entonces, que es una factura a crédito. 3, el acuse de recibo de la factura electrónica. 4, el recibo del bien o la prestación del servicio. Y la aceptación de la factura electrónica. Si notan ustedes, esos últimos son los que se van a dar por descontados con la obligatoriedad que sale en cuanto al mensaje electrónico de aceptación de la factura de los bienes y servicios. Entonces ya se levanta esa talanquera y ese peaje para poder negociar facturas en Radian. ¿Qué se registra en Radian cuando se va a hacer factoring? ¿Cierto? Entre otros, la inscripción de la factura, el endoso, los avales, si una factura, por ejemplo, tiene avales, el mandato, ¿cierto? Cuando a mí me hacen un mandato, es una plataforma que registra por mí las facturas. El informe para el pago efectivamente realizado y las limitaciones o protestos de la factura electrónica. Si tuviese de pronto como una limitación judicial o algo así, pues eso se debe registrar en Radian. ¿Para qué? Para que la factura no se pueda negociar, no se pueda endosar. ¿Sí? Obviamente de eso la idea es hablar un poquito más en detalle después con ustedes. ¿Sí? Ahorita pues es como contarles más o menos cómo va a funcionar ese tema de Radian. Y si yo estoy interesado en hacer factoring, pues cuál va a ser mi alternativa. Listo. Ya con esto viene el ejercicio práctico. Yo me voy a ir a la plataforma ahora sí. Para hacer un ejercicio muy sencillo, práctico con ustedes. Ahí les voy a pedir una disculpa. Este computador ya está mucho trabajo. Mucho trabajo. Ya está como pidiendo cambio. Listo. Entonces, vamos a hablar primero del documento de soporte en compras no obligados a facturar en plataforma. ¿Cierto? Yo voy a hacer aquí mi logueo normal como persona adquiriente de los bienes y servicios. ¿Cierto? Entonces acá, dentro de la parte de comprobantes, yo tengo una que se llama documento de soporte. ¿Qué es lo primero que yo hago? Inscribir a mi proveedor. Lo primero que yo hago, inscribir a mi proveedor, como cuando estoy inscribiendo un cliente en factura electrónica. 2, yo puedo solicitarle a él que me haga la cuenta de cobro
o puedo yo directamente ir a hacer el documento. Cuando el prestador del bien o el servicio, el vendedor, yo le doy el acceso para que le haga la cuenta de cobro, a mí me llega acá y me va a llegar con unas opciones para yo poderla aceptar o rechazar. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Eso es para poder ver qué cuentas de cobro me han emitido. Y tengo la opción también ya para ver los documentos soporte. ¿Sí? En ese momento ustedes se dan cuenta que es análogo porque DIAN todavía no ha liberado el acceso a su ambiente de transmisión de documentos. No tenemos a dónde enviar los documentos en este momento. Ahí DIAN es la que debe en sus servicios abrir esa puerta y decir, señor proveedor tecnológico, yo ya abrí, por favor empiece la transmisión en prueba y después en productivo de esos documentos. Cuando DIAN haga eso, esto cambiará de análogo a electrónico, por lo cual en el momento es análogo. Bien, y acá yo voy viendo cuáles son esos documentos soporte en compra que se me han ido generando. Y puedo hacer filtros de búsqueda y todo, pues como ustedes ya saben en la plataforma. Bien, a partir de ahí, yo me voy a ir al acceso que tendría un proveedor. ¿Sí? Y aquí les quiero presentar una alternativa bien interesante. Y es, yo le puedo dar a mi proveedor la potestad de que él me haga la cuenta y a mí me va a ahorrar una cantidad de trabajo. Vamos a irnos acá, a un registro. Como proveedor. Esto lo haría un proveedor de nosotros, que no se ha obligado a facturar. Esto es lo que él va a ver. Lo primero que hace que es diligenciar acá sus datos. ¿Cuáles son sus datos? ¿Cuál es su número del NIT? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuáles son sus apellidos? Su dirección, su teléfono, ¿cierto? Cuando él hace ese registro, si yo lo voy a manejar de esa manera, a mí ya me quito un trabajo. ¿Sí? Porque él hace su registro acá en la plataforma y yo ya no tengo que estar buscando esos requisitos de los que hablamos que tiene que cumplir el documento de soporte, sino que ya cuando él me envíe la cuenta de cobro ya van a estar allí implícitos. Entonces ya después de que él registra sus datos, ¿cierto? Que es lo único que tiene que registrar acá, cargar su certificado para fiscales, cargar su firma, puede cargar una imagen con la firma, cargar su certificación bancaria, todo lo puede hacer él ahí. Pero miren que se me vuelve como una plataforma de manejo de proveedores. ¿Sí? Yo me vengo aquí a la cuenta de cobro. Entonces vamos a hacer una cuenta de cobro. Vamos a decir que yo soy Pedro, don Pedro, y yo le estoy haciendo el servicio de pintura a factura. Entonces, ¿a qué cliente le va a hacer mi cuenta de cobro? A Facturo Colombia SAS. Lugar de la operación, eso vamos a decir que es en Bogotá. Fecha de la operación es el día de hoy, yo la dejo así, no la voy a modificar. Concepto, servicio de pintura, prueba. Uy, perdón, prueba. ¿Cuánto costó ese servicio de pintura prueba? 1.000.000 de pesos. ¿Cierto? Le pinté a Factura a las oficinas por 1.000.000 de pesos. Mi certificado de seguridad social lo cargo. Listo, en ese momento no lo voy a cargar. Ya vamos a ver qué pasa. ¿Me van a hacer retención? Señores Don Factura, ¿ustedes me van a hacer retención? Sí, señor. ¿De cuánto? Del 10%. Rete fuente. ¿Qué tipo de retenciones? Tarifa porcentaje del 10 y yo no tengo que hacer nada más, y aquí me hace el cálculo. Porque es que don Pedro pues no se le dan muchas esas cosas. Agrega la retención y guarda la cuenta de cobro. No ha seleccionado su certificado de seguridad social. ¿Desea continuar? Él a mí me deja. Otra cosa es que yo le pueda rechazar porque no me adjuntó el certificado de los parafiscales. Del pago de los parafiscales. Entonces, pues don Pedro dice, no, yo le doy continuar. Hecho, ya creo la cuenta de cobro. Don Pedro. Hay una cuenta de cobro que se llama servicio de pintura a prueba de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces acá la puede editar, don Pedro. Puede bajarla en un PDF y enviármela o la puede eliminar. Vamos a ver qué pasó en Facturo. Entonces yo refresco acá. Pero perdón, estoy en las cuentas de cobro, en el documento soporte. Vámonos a las cuentas de cobro. A ver qué pasó. Es que don Pedro me llamó y me dijo que ya me la emitió. Y efectivamente yo tengo acá una que se llama servicio de pintura a prueba, que vale 1.000.000 de pesos, que está pendiente, que me la emitió hoy, que el proveedor es Juan Carlos Vargas Sarmiento. ¿Yo qué puedo hacer con esa cuenta de cobro? Yo la puedo bajar para revisarla, ¿cierto? Yo puedo descargar el root del proveedor, porque también el proveedor también le pide el root para cargarlo en plataforma, y la certificación bancaria. Yo puedo descargar esos datos. Yo puedo entrar aquí a revisarla y ver si sí o no
cumple con lo que acordamos, porque es que la misma me ha dicho que me la dejaba en 900.000 pesos. Pero ¿por qué me está cobrando 1.000.000? ¿Sí? Si estoy de acuerdo, le doy clic acá y la convierto a documento soporte. Ya sencillamente el don Pedro le vuelve a dar clic allá para firmarla y quedó el documento soporte. ¿Qué hice yo? Como adquiriente, revisarla y darle clic acá y esperar que le diera a firmar y quedó el documento soporte. ¿Qué va a tener de adicional esto? Ah, pues cuando ya se vuelva documento soporte, la ruedita, el piñoncito para procesar la llave. Nada más. En este caso la voy a eliminar porque nosotros sí tenemos, vamos a ponerle aquí una prueba, que era una prueba. Nosotros sí tenemos una numeración enlazada, aun cuando sea en documento soporte análogo. Entonces yo me evito problemas e inconvenientes. Entonces yo la elimino. La eliminé. ¿Listo? Así de sencillo es. Ahora, ¿qué pasa si don Pedro no tiene el hijo que le ayude o si don Pedro definitivamente no da con plataformas? Pues yo me vengo acá a documento soporte, a mis documentos soporte, y registro yo el documento soporte. Si él me va a entregar una cuenta de cobro hecha a mano, porque es que don Pedro no conoce temas de sistemas, no es diestro para ese tipo de cosas, pues yo me vengo acá y lo hago. Diligencia el formulario, cuál es el proveedor, cuál es la numeración, dónde se dio la operación, cuál es el concepto, cuánto vale, las retenciones, y acá puedo o enviarlo para que don Pedro me la firme o guardar el documento ya como firmado. Y me evito estarle enviando a él para que él dé procesos allá de firma. Y ya, guardo el documento soporte. Miren ustedes que es un formulario parecido al de la facturación, pero es mucho más sencillo. ¿Sí? Ese es el documento soporte. No es nada del otro mundo, solamente es entrar, darle al piñoncito y ya está. Bien. Obviamente ya al momento que ustedes adquieran su servicio de documento soporte, pues ya vamos a tener los servicios de capacitación donde vamos a profundizar en algunas cositas y dudas, inquietudes que yo sé que les van a salir. Bien. Vamos a hablar de recepción de facturas rápidamente. Entonces, cuando yo adquiero mi plan de recepción de facturas, él me va a aparecer acá. Entonces, mi plan de recepción de facturas, ¿qué es lo primero que me va a dar a mí? Un correo electrónico del dominio recepción de facturas.co que empieza con mi NIT. Juan Carlos, ¿es posible cambiarlo? No, no es posible cambiarlo porque la lógica ya está determinada para que cuando mi proveedor me envíe una factura electrónica a ese correo, esta plataforma lo ale directamente. Si yo le pongo un dominio facturo, si yo le pongo un dominio facturatex, si yo le pongo un dominio Bancolombia o el que ustedes quieran, pues ya esa lógica no me la va a tomar. Eso es un desarrollo interno que tiene la plataforma para tomar las facturas y registrarlas acá. ¿Sí? Lo primero que me hace ese correo. Pero me garantiza que yo no tengo que estar ni yendo a Gmail, ni a Hotmail, ni a Outlook, ni a ninguno a revisar si me llegaron facturas. Porque sencillamente cuando un proveedor me expide una factura a este correo, ella automáticamente me llega a este buzón. ¿A dónde me llega? Me puede llegar a dos carpetas. Una que se llama spam y otra que se llama facturas. Si la factura es correcta, porque la plataforma me hace la validación versus el anexo técnico, hay una malla de validación de la factura que yo estoy recibiendo. Si la factura está bien, él me la envía aquí a facturas. ¿Cierto? Entonces, hablemos de que yo recibí aquí unas facturas. Miremos esta de sistemas satelitales de Colombia. ¿Cierto? Entonces yo aquí puedo darle, la vamos a ver acá. Una factura. A ver. Busquemos esta de navegación. ¿Cierto? Entonces resulta que ellos me expiden a mí una factura. ¿Cierto? Cuando me expiden esa factura me llega eso sí la notificación a mi correo electrónico de preferencia. ¿Sí? De todas maneras, siempre va a ser importante estar consultando la plataforma. ¿Sí? Para yo ver qué facturas me están enviando. Allí me va a dar unas opciones con la factura que estoy recibiendo electrónica. Número 1, bajar la factura para verla, el PDF. ¿Por qué? Porque es que ya me validó el XML, ya me hizo la parte que me faltaba. Entonces ya me puedo descargar el PDF para validar mi parte comercial, si está de acuerdo a lo que yo estoy recibiendo, como bienes y servicios, ¿cierto? También puedo bajar el XML si quiero. Puedo ver el contenido sin necesidad de bajar esos archivos, ¿cierto? O sea, acá la puedo ver. O
puedo enviar la confirmación de recibido, que ahí es donde empieza la parte buena. Ustedes se dan cuenta que cuando hablábamos ahorita, yo tenía que acusar el recibido de la factura, y así como la aceptación de la factura y de los bienes y servicios. Acá yo ya tengo mi confirmación de recibido. ¿Qué es lo que falta con esto? Que vaya Diana. ¿Cuándo? Cuando Diana también nos abra esa puerta. Va a suceder. Esto se está desarrollando para que salga primero que el mismo documento de soporte electrónico. Eso ya está calientico para que salga. ¿Bien? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Yo puedo rechazar esa factura, la puedo eliminar acá de este registro o la puedo aceptar. Cuando yo le dé a aceptar, si es una factura de crédito, muy seguramente tendré la opción de enviar mensaje electrónico. Pensemos en esa opción. Y con eso ya cumpliré con mi resolución 85 y me quedo tranquilito porque el mensaje le va a llegar a la DIAN. ¿Sí? Entonces, así funciona el buzón de recepción. Yo puedo bajar las facturas del mes, puedo exportar en Excel cuántas llegaron para pasarle al contador y demás. Luego, ¿qué pasa si la factura no cumple con lo que dice el anexo técnico? Resulta que solamente me enviaron el PDF. Se viene a esta carpeta de spam. ¿Sí? En esta carpeta de spam va a llegar todo lo que tenga o no tenga XML o tenga un error en el XML. Aquí estamos viendo una serie de correos que no tienen un XML, pero que fueron dirigidos a esta cuenta de correo. ¿Qué hace? Pues lo envía a la carpeta de spam. Y lo mismo si la factura no cumpliese con el anexo técnico. Y me va a decir por qué. No, mire que es que resulta que no trae el aceptado de la DIAN. Ah, ok. Entonces, pues por eso la plataforma no pasó la validación y me quedó en spam. ¿Qué hago yo? Oiga, señor proveedor, mire que la factura salió con este error. Oiga, señor proveedor, mire que no llegó el adjunto en la factura. Por eso a mi buzón de recepción de facturas electrónicas se spam. ¿Bien? Entonces, miren como yo centralizo toda la recepción de las facturas electrónicas, me evito ese desorden, porque realmente así es, y lo digo por nosotros, porque nosotros fuimos los primeros en adoptar esto, porque vimos la necesidad, teníamos el desorden en la recepción de las facturas. Entonces evita uno como contribuyente ese desorden de tener facturas electrónicas por todo lado, de no estarla validando a tiempo, de no validar el XML, es importantísimo, y ahora tener los mensajes electrónicos de aceptación de la factura y los bienes y servicios. ¿Bien? Entonces, les voy a mostrar cuál es el error antes de pasar ya a la resolución de inquietudes. Ya vamos a pasar a la resolución de inquietudes. Les voy a contar cuál es el error que estamos cometiendo. En la parte baja de la pantalla ustedes ven que yo tengo los dos archivos, ¿cierto? Uno que está en archivo PDF y otro que está en archivo XML. Yo que lo que hago siempre es coger y abrir el PDF. Entonces abro mi PDF, me entré al correo, abrí el PDF y voy a ver la factura, ¿cierto? Entonces este computador nos acompaña. Es por lo que se está proyectando y demás. Listo. Entonces ya abrí mi PDF. Este para ustedes va a ser muy entendible. Es muy similar a las facturas que ustedes reciben o a las que emiten, ¿cierto? Con todos los datos de la factura electrónica. Entonces yo me vengo acá, miro los valores, miro la fecha de emisión. Si soy más juicioso, miro de pronto la resolución de numeración, de cuándo hasta cuándo va, que mi NIT esté correcto y demás. Listo. ¿Qué me vendieron? Plan de nómina electrónica. Perfecto. Tiene el QR. Seamos honestos, ni siquiera muchos miramos si tiene CUFE. Si lo miramos es que tenga ese cuadrito acá el QR. Ah, ve, aquí está el CUFE. Ah, sí, esta sí tiene CUFE. Sí tiene CUFE porque es una factura electrónica. Es una representación gráfica de una factura electrónica. Listo. Perfecto, tiene el CUFE. Entonces ya. Pasa a contabilidad. O si yo soy el contador, mire, señor tesorero o el señor empresario, que es el que maneja la cuenta, pague. ¿Cierto? Me está faltando la otra mitad. El XML. Nos está faltando esa mitad. Y si alguno de ustedes lo ha abierto, pues se va a dar cuenta de lo difícil que es de validar. Ahí es donde viene el inconveniente. Porque esto lo abre incluso en otro navegador. Pues por la configuración de mi equipo. El XML lo abre en otro navegador, pero es por la configuración de mi equipo. Para poder que ustedes vean cómo es un XML, y me gusta que lo vean las personas que no lo han abierto. Yo sé, personas que no lo han abierto. Y no está mal, es normal. Sucede. Eso sucede siempre. Eso sucede siempre. Ahora este XML no me abrió. Vuelvo y repito, es por la configuración de mi equipo, que no nos abre. Bueno, mientras nos va abriendo el XML, porque él se demora un poquito,
Ah, ya nos abrió, ya nos abrió. Este es el XML. Si ustedes me preguntan a mí, de cara a la normatividad, de cara a la ley y demás, esa es la factura electrónica. Esta es la factura electrónica. Ahora ustedes me van a decir a mí, no, pues yo que me voy a poner a revisar ese archivo, ¿cierto? Yo que me voy a poner a revisar este archivo, miren esa cantidad de códigos y demás que tiene, eso para mí es ilegible. Pues precisamente por eso existe la representación gráfica. Por eso es que existe la representación gráfica. Pero yo no debería dejar de validar este archivo, porque es que este archivo, por ejemplo, es el que tiene la validación de la DIAN. O sea, ¿alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez en la vida algo del attached document o la validación de la DIAN? Este documentico es el que la tiene. Por acá abajo está. Miren ustedes. Esta, si no estoy mal, es la validación de la DIAN. Ah, no, creo que está al final. Pero para yo entrar, acá está. El attachment y aquí está la validación de la DIAN. ¿Cierto? Pues para yo entrar a validar un XML está como difícil. Entonces, por eso nuestro servicio de recepción de facturas lo que ofrece es eso. O sea, no se preocupe por eso. Nosotros ya le validamos el XML. Ahora sí, siéntese y valide su PDF tranquilo. O tranquila. Siéntense a validar su PDF tranquilos. Que ya nosotros le estamos validando el XML. ¿Sí? Me voy a regresar a la presentación. Ahora sí, para irme al ejercicio de preguntas. Yo sé que van a tener muchas preguntas, muchas inquietudes. Vamos a tratar de tomarnos unos 10, 15 minuticos para resolverlas de una manera muy puntual, pero que ustedes, pues obviamente, puedan quedar satisfechos ante la resolución de estas inquietudes. Bueno, entonces vamos a arrancar para arriba a la primera pregunta. Primera pregunta. Nos pregunta la señora Claudia Ivonne Castro. Si los proveedores son del exterior, ¿qué datos se requieren y cómo es el proceso de documento de soporte por compra? Ahí hay que tener claridad que si el proveedor es del exterior, pero nos está proveyendo bienes y servicios, bienes que sean reglamentados, que sean, legalizados mediante una declaración de importación, esa me sirve como documento de soporte. ¿Cierto? Diferente es cuando yo compro servicios, que en ese caso no hay una declaración de importación, y ahí sí tendré que hacer un documento de soporte en compras no obligados a facturar. ¿Qué le debo solicitar a él? Los mismos datos. Solamente que en vez del NIT, pues estoy absolutamente seguro que ese proveedor en su país tiene un Tax ID, por lo menos. Tiene un Tax ID, un RUC, bueno, no sé, se le llama de manera diferente en cada país, pero es el número de identificación tributaria de ese proveedor en ese país. Y ese mismo hace las veces del NIT de Colombia. ¿Qué pasó? Y hace unos días ustedes de pronto por ahí vieron unos loguitos de Accounter. Nosotros tenemos un convenio con Accounter en el cual tenemos una colaboración permanente para todo ese tipo de espacios. De hecho, pues les cuento, yo soy consultor de Accounter para todo el tema de inquietudes y consultas para quienes estén afiliados a Accounter. Ahora, regresando a la pregunta. Hablábamos en un espacio hace unos días justamente que en las exógenas que se presentaron ahora, o las del año pasado, no recuerdo muy bien, empezaron a llegar una cantidad de requerimientos de la DIAN. ¿Por qué? Porque las personas en el dato del proveedor no colocaban el número del Tax ID o RUC o NIT o como se llame en su país. La identificación tributaria que le corresponda según el país. Y no la colocaban por desconocimiento, porque decían, no, yo no conozco ese número. ¿Qué estaba haciendo la DIAN? Se iba a buscar a ese señor, le buscaba su Tax ID, y si lo encontraba le decía, mire señor, yo sí lo encontré. Usted no me puso la identificación del tercero. Y estaba haciéndole requerimientos en las exógenas. ¿Cierto? Entonces, para que ustedes tengan presente eso y tengan cuidado. En ese caso, se colocan los datos del proveedor, se coloca su Tax ID, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos compras con Zoom. Zoom no es un proveedor nacional. Pero cuando él nos envía la orden de la compra y demás, ahí está el Tax ID de Zoom. Simplemente es tomarlo y hacer el documento de soporte de compras. Tenemos una plataforma que se llama Hotmart para toda la parte de email marketing. Lo mismo. Funciona exactamente igual. Y ellos ponen ese tipo de información básica dentro del documento que nos envían. Que para ellos es factura, pero pues para Colombia no lo es.
Bien. Bueno, nos pregunta Adriana Rojas. ¿Se pueden hacer varias compras en la semana a una persona natural y luego hacer un solo documento de soporte por todas las compras? Efectivamente, así es. Si es a la misma persona que le estamos comprando, se puede hacer esa operación. ¿Sí? Haces el consolidado el último día de la semana. ¿Sí? Y con eso, pues, siempre que sean las compras al mismo tercero, se puede hacer esa operación. Nos pregunta Delcy Delgado. Me gustaría confirmar a partir de qué fecha inicia el documento de soporte y con qué frecuencia se debe emitir ese documento con un proveedor frecuente. Entonces allí hacemos recorderis. Inicia a partir del 1 de agosto del año 2022 como documento electrónico. ¿Con qué frecuencia? Si es frecuente, si es ese mismo tercero, hablemos otra vez con el nombre de don Juan o don Pedro. Don Pedro. Si yo a don Pedro le compro 3, 4, 5, le hago 3, 4, 5 compras semanales, pues yo me puedo llevar esas 3, 4, 5 compras de don Pedro y hacer un documento semanal. Si yo le compro a don Pedro, a don Juan, a doña María, a doña Rosa, a don Joaquín, a don Rodolfo, el que sea, ¿cierto? Pues yo por cada una de esas compras hago un documento soporte. Las puedo consolidar cuando son del mismo tercero, semanal. Semanal. O porque de pronto podemos ir a pensar, no, pues yo me la llevo mensual. La norma nos dice que es semanal. ¿Bien? ¿Y cuándo se hace ese documento semanal? El último día hábil de la semana. Nos pregunta la señora Claudia Ivonne Castro si varía algo para compras por e-commerce en el exterior. No, no necesariamente varía. ¿Sí? Ahí el tema, ¿cuál es? Que la norma no es tan clara en cuanto a los tipos de operación que no estarían tenidos en cuenta. Entonces, no establece hasta el momento una variación para compras por e-commerce en el exterior. Ahí lo que va a variar, o lo que hay que tener en cuenta, es que posiblemente pase, así como ha pasado, por ejemplo, en nómina, y como pasó con factura electrónica, la DIAN empieza a sacar conceptos para ir aclarando ese tipo de inquietudes. Por el momento no varían nada, que sea una compra por e-commerce. Ya habrá que ver si DIAN, de pronto ante una consulta que le haga un contribuyente, pues de pronto dice, no, eso hay que contemplarlo de otra manera. ¿Sí? Pero por el momento no. Ahí importante, si alguien pregunta, oye, ¿cómo se le pregunta a la DIAN eso? Primero se puede hacer a la línea de atención, pero pues no es como tan fidedigna la respuesta. Lo mejor es escalar una solicitud, un oficio, si de pronto pues ya lo veo necesario, a la subdirección jurídica de la DIAN. A partir de esas consultas que llegan a la subdirección jurídica de la DIAN, es que la DIAN saca los conceptos normativos de interpretación de las resoluciones, que esos son pues ya como de otro nivel, y que son los que realmente nos sirven para empezar a aplicar. Nos pregunta Viviana Ávila si hay un límite en cantidad de documentos electrónicos para hacer en el mes y si hay un tope de valores y conceptos. No hay una cantidad límite establecida, entiendo yo, para el tema de documentos soporte. Está orientada la pregunta. No hay una cantidad de documentos electrónicos para hacer en el mes. Pues digamos que eso depende de las compras que tú hagas. ¿Cuál es la alternativa interesante allí? Poder consolidar por tercero semanal. Eso pues se va a evitar una cantidad de documentos electrónicos, ¿cierto? Pero no establece tampoco valores, ni topes, ni conceptos alguno a los diferentes documentos. Nos pregunta Mónica Andrea Escobar, dice, pregunta, no entendí cuándo se va a aceptar a la factura en julio 8, ¿se debe hacer por los correos institucionales o sea dentro del operador? Es una muy buena pregunta, porque nos lleva a hacer también ese recorderis. El darle al voto, al aceptar o al rechazar dentro de la factura, cuando me llega el correo electrónico no va a ser suficiente. ¿Sí? Porque yo lo estoy haciendo dentro de un Gmail, dentro de un Hotmail, dentro de un Outlook, que ahí no pasa nada. Yo simplemente lo que estoy haciendo es enviarle una notificación al otro señor que le acepte la factura. Pero no llega a la DIAN, que es lo que DIAN está ya reglamentando. Entonces, a partir de ahí, lo ideal sí será hacerlo a través de la plataforma. Ahí, como novedad, les quiero contar a ustedes, nosotros pues ya tenemos el servicio de la recepción. Ese servicio se va a ver robustecido justamente con el mensaje electrónico de aceptación. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan contemplar. Nos pregunta la señora Sonia Jubinao. Dice, por favor, repita lo de la aceptación de las facturas de contado y de crédito, que no pude escuchar toda la información. Gracias, con todo el gusto, sí, señora. Lo que decía allí es que para facturas de contado, esto no aplicará. La norma nos dice que el mensaje electrónico de aceptación de las facturas y los bienes y servicios aplicará para las facturas a crédito o con plazo de pago.
¿sí? Que dentro de la factura diga, me la tiene que pagar en 15, 30 días, un mes, 6 meses, 9 meses, ¿sí? Diferente a un plazo contado, van a tener que tener ese mensaje de aceptación de la factura de los bienes y servicios. Pero para contado, por el momento, no aplica. Nos pregunta la señora Elsie Delgado, ¿el proveedor del servicio puede solicitar este servicio con factura para que él pueda emitir directamente? Entiendo lo entiendo sobre el documento de soporte. Hay que tener cuidado con algo. El emisor del documento realmente es el adquiriente, ¿sí? Lo que se puede facilitar, como vimos hace un rato, es la tarea operativa. Y en ese caso sí se puede hacer lo que Delcy nos está preguntando. Yo le puedo dar un acceso a mi proveedor para que él entre y haga la cuenta desde el sistema y ya me llegue a mí, yo simplemente la reviso y le doy a aceptar. Pero es que ya nos ha pasado. Y nos llaman muchas personas y dicen, nos han llamado los Pedros, las Rosas, los Juan, que no son obligados a facturar. Oye, es que yo necesito comprar documento de soporte. Señor, usted no debe hacer documento de soporte. El que lo debe hacer es el adquiriente, ¿sí? Él es el que reporta el documento de soporte a la DIAN. Que haya una funcionalidad en plataforma para que él lo pueda hacer, sí, eso sí existe. Que se le puede indicar cómo se hace, sí. En la capacitación que se les da a ustedes con la adquisición de su plan, cuando toman con plan completo, pues obviamente se les indica cómo es, para que le podamos decir al proveedor. Si ustedes quieren montar al proveedor a esa capacitación, pues lo hacen. Lo único es que pues, nosotros no podemos ir por la parte a capacitar al proveedor. Pero si ustedes quieren subir a sus proveedores a esa capacitación, lo pueden hacer. Meet, por ejemplo, acepta 100 personas. Este Zoom acepta 100 o 500 personas. Eso no tiene problema. ¿Bien? Nos pregunta nuevamente la señora Claudia Ivonne Castro. ¿El documento soporte de compra también aplica para personas naturales? ¿Se puede hacer a través de factura? Sí. También aplica para personas naturales. Si yo soy facturador electrónico, así sea voluntario, yo ya estoy dentro del ecosistema de facturación electrónica. Pues si hago compras o adquisiciones a personas que no son obligadas a facturar o que no han sido registrados como voluntarios a facturar, pues yo debo hacer este documento. Y claro que sí lo pueden hacer con nosotros. Claro que sí. Lo pueden hacer. Y ahora voy a dejar, ahorita les voy a dejar los datos, les voy a refrescar los datos de las personas encargadas para que ustedes puedan hacer esa gestión de la prospección y revisar cómo es el tema. Nos pregunta la señora Sonia Jubinao. Las facturas electrónicas llegan al correo de la empresa, pero el programa las absorbe automáticamente. Hay que crear algún enlace. Las absorbe automáticamente. ¿Sí? Ustedes simplemente le dan el correo need si mal no estoy, OpenSource. Y me perdonan la señora Susana si no es de OpenSource.com. Pero entonces en ese caso sería el need OpenSource @recepciondefacturas.com. Ahí no hay que hacer enlace. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta, que ese servicio de recepción se hace directamente desde la plataforma de facturación. Ustedes ya tienen el software contable y administrativo de facturo, aún todavía no se ha hecho el enlace para que las facturas lleguen directamente al software. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha dado la prioridad por la justeza en los tiempos a que este servicio salga directo en plataforma primero. Ya más adelante se hará la integración. ¿Sí? Más adelante se hará. El documento de soporte en compras, sí, para quienes tienen el software contable y administrativo que oferta Facturo, sí se va a tener electrónico, desde el software, ¿sí? La recepción de las facturas con el mensaje de aceptación, sí deberíamos hacerlo desde la plataforma directamente. Ese es un dato importantísimo para tener en cuenta, por lo menos de manera inicial. Nos pregunta Rosa Salazar, para adquirir el servicio de documento de soporte, ¿con quién me debo comunicar? Entonces voy a adelantar el tema de los datos. Tenemos 3 datos y yo se los voy a colocar también aquí a través del chat de contacto. El primero es la línea comercial nacional, que es el 305-940-6600. Vamos a ver acá, línea comercial, factura. Esa línea atiende tanto llamadas como WhatsApp. Si en algún momento ustedes ven que de pronto necesitan atención un poquito más rápido o algo, les vamos a dejar una línea comercial alterna. Que es el 319-427-8122. Es una línea comercial alterna.
Para quienes tienen el número de la línea de atención operativa que se llama Andrea, también lo pueden solicitar por ahí. Se llama línea de atención en servicio. Voy a colocar acá entre paréntesis Andrea. Aprovecho para presentárselas a quienes no conocen esa línea de atención. Y lo pueden hacer al 320-257-9747. También lo pueden hacer a través de la página web www.facturo.com.co. Esa línea de atención tiene acceso a WhatsApp y tiene acceso, cuando ustedes entran a la página van a encontrar acceso a WhatsApp y acceso a las redes sociales, a Facebook, a Messenger de Facebook, también por ahí pueden solicitar servicio. Y lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Facebook, en YouTube. Bueno, YouTube es más complicado porque no hay una interacción directa, pero en Facebook, Instagram y LinkedIn estamos como Facturo Colombia. Aquí se los dejé. A través del chat, los diversos canales a través de los cuales nos podemos comunicar. Y también hay una línea de atención fija que es 495-40-44. Vamos a colocarle el 60 más 1 porque es de Bogotá. También línea fija. Ahí se pueden comunicar o con la opción 1 o con la opción 4 para adquirir sus servicios. ¿Bien? Entonces me voy a seguir respondiendo las inquietudes que nos quedaban. Nos dice la señorita Lady Juliet Galíndez, actualmente tenemos resolución habilitada por la DIAN para documento soporte físico en Excel. ¿Esa misma resolución me serviría para el documento soporte electrónico? Sí, me serviría la misma resolución, solamente que en el momento de configurarla en plataforma, pues se configura para que inicie electrónico desde el momento en que vaya a empezar a partir del 1 de agosto. Hay personas que deciden, porque pueden hacerlo, sacar una nueva resolución para poder tener claridad desde qué momento yo empecé a hacerlo electrónico. Eso pues digamos que es optativo. Ustedes lo pueden manejar, no hay ningún problema con eso. Bueno, nos pregunta Lady Juliet Galíndez nuevamente si el documento soporte del exterior también es solo para compras a crédito. Y aquí es muy importante tener en cuenta que hablamos de dos temas. ¿Sí? Uno sabe que uno puede generar confusión con ese tipo de cosas y está bien, no hay lío con eso. Solamente tener claro que son dos temas. Documento soporte en compras han obligado a facturar es netamente para los que no me hacen factura, ¿cierto? Si es a crédito, si es de contado, si es pago con canicas, no hay problema con eso, ¿sí? Simplemente es alguien que me está comprando, perdón, el que yo le estoy comprando, pero que no es obligado a facturar. Entonces, ¿yo qué hago? Le recibo su documentico y vengo y hago el documento de soporte en compras, o le doy el acceso a plataforma y que él haga desde allá la cuenta de cobro, yo la reviso y la acepto, ¿sí? Ese uno. Dos, el tema del mensaje de aceptación de la factura electrónica, que es para cuando yo ya compro con factura electrónica. Es decir, mi proveedor sí hace factura electrónica. En ese caso, sí es solo para las compras que son a crédito, facturas a crédito o con plazo de pago. ¿Bien? Igualmente, si llegas a tener alguna duda, lo mismo, con los canales que les compartí hace un momento, la pueden aclarar. Nos pregunta Alejandra Villa. De acuerdo a lo que mencionabas de Zoom, por ejemplo, las compras a GoDaddy también pueden soportarlas a través del documento soporte. Gracias. Sí, claro. GoDaddy a ti te va a dar un documento soporte de la compra que tú haces. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos con Hostinger. Nosotros tenemos nuestro hosting. ¿Sí? Y cuando le hacemos a ellos la renovación del hosting, pues ellos nos dan a nosotros un documento. ¿Sí? Que para ellos es la factura. Que trae, dice Hostinger, la ubicación, que es en Estados Unidos, si no estoy mal. Tu tax ID, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, su dirección y demás. Entonces, esos datos me los llevo yo para hacer mi documento de soporte. Ahora, ¿qué sí va a pasar con GoDaddy, con Hostinger, con Zoom? Que yo no le voy a dar a ellos un acceso para que se hagan ellos la cuenta de cobro, ¿sí? Yo podría hacerlo. Desde plataforma yo lo puedo hacer. Pero contáctate con alguien en Zoom y dile que entre a la plataforma y haga el estado de cuenta. Perdón, la cuenta de cobro. Directamente desde plataforma. Ellos no lo van a hacer. En ese caso utilizamos la alternativa de hacerlo nosotros mismos. ¿Sí? Eso pues puede sonar obvio, pero pues es mejor comunicárselo a ustedes y que quede claro. Nos dice Viviana Ávila, para empezar a hacer este documento electrónico mediante nuestra plataforma, deben adquirirlo como otro paquete o está incluido en el que tienen de facturación.
No, ese es otro paquete. Y la razón es la siguiente. Nosotros habíamos planteado hacerlo dentro del mismo paquete de facturación. Pero la misma DIAN fue la que nos dijo que se debía reportar en un ambiente diferente al de facturación electrónica. Es decir, dentro de la misma plataforma, debemos reportar el documento de soporte en un ambiente totalmente diferente. Con lo cual la conexión y todo lo que se hace internamente entre la plataforma y DIAN es diferente. Por eso tuvimos que separar la oferta de documento soporte de la de facturación electrónica. ¿Bien? Nos pregunta nuevamente de Juliet Galíndez. ¿Puede quedar un documento soporte con fecha diferente en cuanto al mes? Nosotros manejamos gastos de viaje, pero ellos reportan esos gastos al mes siguiente. Yo te voy a dar dos respuestas. La normativa sería que no. ¿Sí? La normativa sería que no, porque la norma nos dice claramente que la fecha de expedición del documento se entiende que es la misma de la operación. Pero cuando nos vamos a la vida real, que es la otra respuesta, pues sabemos que eso puede pasar perfectamente. Eso puede pasar perfectamente porque ustedes de pronto tienen un transportador que el señor se va a hacer una ruta y se va por allá para el eje cafetero. Entonces está en Armenia, en Pereira, en Cartago, Zarzal y demás. Y hasta que el señor no llegue, pues él no nos va a pasar a nosotros esos costos o gastos para nosotros poderlos legalizar. Entonces en ese caso pues será casi que entendible que yo no lo pueda hacer el mismo día de la operación. ¿Sí? A no ser que me esté enviando fotos por WhatsApp, bueno, no sé, sería un tema operativo pues más complejo. Pero pues digamos que en ese caso entendería yo que es entendible. Y si llega alguien de la DIAN a preguntarme, pues tendré yo el sustento para decírselo. Mire, este señor hace una ruta que es así, así, así. Pues a mí me queda muy complicado que me esté enviando esos soportes, ¿cierto? Entonces, él lo que hace es consolidarlos. Cuando viene me los presenta y yo de esa misma manera me voy a ver el documento soporte. ¿Qué sí es importante? Cuando hablamos de documentos electrónicos y hablamos de temas tributarios sin querer meter en la labor de los contadores, ustedes son los especialistas. Cuando hablamos de periodo fiscal, hablamos del año. ¿Sí? Sí será importante, ojalá que esos gastos nos queden dentro del año, que es lo mismo que pasa con nómina electrónica. Y alguien nos decía, pero ¿por qué las cesantías y los intereses de cesantías en diciembre? Si es que yo los pago en enero y en febrero. Porque el costo-gasto debe quedar reportado dentro del periodo fiscal que corresponde. El periodo fiscal que le corresponde, en ese caso, a las cesantías y a los intereses de cesantías, es el año que está terminando. Por eso se hace en diciembre. Bien. Dice Delcy que entendido. Muchas gracias, con todo el gusto. Nos pregunta Lady Juliet si es obligatorio subir la certificación bancaria o es opcional. Es opcional. ¿Sí? Para el proveedor en este caso, va a ser tu proveedor. Es opcional. Que sí es muy recomendable, sí. Es muy recomendable que la suba para que tú de plano tengas esa información y no tengas que estarla buscando. Lo mismo si él actualiza la información, pues que tú no vayas a tener tropiezos con eso. Bien. Aprovecho para recordar los canales de atención, porque llegué a esa parte del chat. Línea comercial principal de Facturo, 305-940-6600. Línea comercial alterna, 319-427-8122. Línea de atención de servicio, para temas de servicio, temas operativos, llamada Andrea, 322-57-97-47. En cualquiera de ellas pueden solicitar ustedes, por ejemplo, más información sobre los planes y demás. Página web www.facturo.com.co. Facturo Colombia, es como aparecemos en las redes sociales, tanto Facebook, YouTube, Instagram y LinkedIn. ¿Sí? Tenemos también perfil Mi Negocio en Google. Ahí aprovecho para hacerles la cuña. Si ustedes entran a Google y le ponen Facturo Colombia, bueno, a veces aparece ahí spam de publicidad, pero tenemos el perfil ya de negocio en Google. Todas sus observaciones y demás van a ser muy valiosas. Las van a poder hacer también cuando nos hacen la búsqueda en Google. Y tenemos la línea fija 495-4044 en Bogotá. Allí, opción 1 y 4 para temas comerciales y para temas de servicio la opción 2 podemos utilizar. Nos dice Lady Juliet Galíndez, muchas gracias. Y nos dice la señora Sonia Jubinao, una nueva pregunta. Si cuando se hace la compra, por ejemplo, de GoDaddy, en el documento que envía no tiene el número de identificación tributaria que usan en el exterior y no se consigue en la plataforma de ellos, ¿se puede ingresar sin el número de los contactos? En este caso, para el documento soporte, no. Es un documento requerido.
¿Yo qué hago cuando eso sucede? Y se los comparto como una experiencia, porque a veces cuando ese tipo de cosas pasan, pues como que se complica un poquito. Yo entro por Google y la busco. Entonces yo, por ejemplo, le pongo GoDaddy Tax ID, ¿sí? O a veces GoDaddy puede ser la marca comercial y cuando uno abre el documento, pues está identificado de una manera diferente, ¿sí? Puede ser, no sé, Web and Consumer LLC, diciendo cualquier cosa, ¿cierto? Entonces yo me voy Web and Consumer LLC, Tax ID. Y en Google a veces encuentro esa información. Y una vez les cuento. Cuando les contaba el caso de la DIAN y para la exógena y todo ese tipo de cosas, justamente eso es lo que suelen hacer los asesores de la DIAN. Ellos se meten por Google, googlean esa parte y la encuentran. Ellos, por eso fue que a muchas personas le hicieron ese requerimiento en cuanto al tema de la exógena, porque ellos se metieron, esculcaron y ellos sí encontraron el Tax ID de las empresas. Entonces, pues para que lo tengan presente, de cualquier manera ustedes saben que están los canales de soporte también de estas plataformas, entonces pues no está de más, si tengo algún inconveniente, pues escribirle al soporte en línea de ellos, oye, ¿cuál es tu Tax ID? Si estás en Estados Unidos, o cuál es tu RUC si estás en Perú, creo que en México se llama igual, RUC, ¿cierto? El Registro Único de Contribuyente. Y así, con cada país en el cual pues yo maneje compras o adquisición de servicios. Recordemos que cuando son bienes, con la declaración de importación, pues podré tenerla como el sustento para esa adquisición. Bueno, no tenemos más preguntas. Hicimos un ejercicio muy valioso de aclaración de inquietudes, ¿cierto? De poder establecer esas consultas, esas inquietudes puntuales y principales que se nos van generando. Pueden contar con que a sus debidos correos electrónicos y a sus números de WhatsApp, por donde les comunicamos esta información, vamos a hacer una pieza con los canales de atención. De pronto algunos de ustedes tenían canales de atención diferentes. Lo que hicimos fue centralizar la atención mediante estos canales que yo les comenté el día de hoy. Ya los otros quedaron deshabilitados para tratar de organizar el tema de la llegada de las solicitudes de ustedes. Sigue operando con total normalidad toda la parte de atención y demás, solamente que tratamos como de centralizar todo el tema de atención para que pues, también los niveles de atención sean mucho mejores y más expeditos. ¿Bien? Entonces ya no tengo más preguntas registradas. No nos queda sino pues de parte de Facturo Colombia, quienes habla Juan Sarmiento, darle las gracias a todos ustedes que se conectaron a la sesión del día de hoy. Que puedan tener la tranquilidad que no solamente estos documentos que vienen, toda esta normatividad que viene, sino a futuro, todo lo que vaya regulando la DIAN lo vamos a tener dentro de los servicios. De hecho, como les comenté por ahí con anterioridad, ya contamos con un servicio para quien lo requiera, de software contable y administrativo, porque pues sabemos que las necesidades de las empresas muchas veces van creciendo. Entonces, si sus necesidades van creciendo y ustedes saben que necesitan una plataforma que les permita también manejar facturación nómina electrónica y demás, porque está enlazada con facturación, de hecho, una migración que es muy sencilla. Pero necesitan que les haga otro tipo de procesos, pues también nos pueden preguntar. ¿Sí? Los podemos a ustedes colaborar con esa parte. Cualquier inquietud, cualquier comentario adicional que puedan tener, con todo el gusto lo vamos a atender. Nuevamente, reitero, el agradecimiento a ustedes, el agradecimiento al equipo Facturo por la divulgación que hicimos de esta sesión. Muy positiva, la califico como de positiva esta sesión. Espero que la hayamos sacado el mayor provecho y seguiremos actualizando nuestras redes sociales y todos nuestros contenidos con más información, de acuerdo a lo que vimos el día de hoy, pues para seguir aclarando dudas e inquietudes. Tenemos, bueno, dos agradecimientos por el chat del Delgado, de Viviana Ávila, pues también muchas gracias. Como siempre saben que pueden contar con Facturo como el mejor aliado para la transformación digital de su negocio. Que tengan todos un muy feliz día y que estén muy bien. Hasta luego.